Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar Cómo proteger tu patrimonio, la cartera permanente de Icaria Cartera Permanente. En este webinar veremos un acercamiento de la cartera de Harry Brown, que será impartido por Carlos Santiso, que es gestor de Esfera Capital y en especial de los vehículos de Icaria Capital. Carlos es muy conocido, además de su labor como gestor, de su labor divulgativa que realiza en Twitter acerca de las compañías que lleva en cartera y de su filosofía de inversión. Pues nada, Carlos, pues si te parece empezamos con la presentación. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí viendo una vez más un tema que estamos hablando mucho últimamente, que es el de la cartera permanente. Vamos a tocar temas diferentes a la última vez, pero para los que no hayan visto el anterior webinar o nunca hayan escuchado hablar de la misma, voy a hacer una breve introducción sobre ella para situar un contexto a esa gente que desconoce esta metodología de inversión. Entonces, la cartera permanente, resumiendo de forma muy breve, intenta crear una cartera que se adapte a todos los posibles entornos económicos, que algunos de ellos pueden convivir, no es un único entorno, puede haber más de uno funcionando a la vez, y que en ninguno de ellos el patrimonio tenga pérdidas elevadas o lo que serían drawdowns significativamente altos, como pueden ser los de la renta variable. Entonces, Harry Browne en los 70 por primera vez empieza a mencionar, empieza a tratar el concepto de cartera permanente para protegerse del periodo hiperinflacionario de aquella época y fue desarrollando a lo largo de los años hasta que en el 87 creo que fue, ya publicó el libro que trata en cuestión en exclusiva prácticamente la segunda mitad del libro, lo que es la cartera permanente en sí. En el 83 se crea un fondo americano, que es el de Permanent Portfolio Fund, asesorado por Harry Browne y gestionado por Terry Coxon, que es una filosofía parecida a la de la cartera permanente, no es la misma. Podéis ver sus rentabilidades en la página web, es solo disponible para inversores americanos, si no me equivoco, pero desde el 83 ha dado lo que se espera de la cartera, que son retornos estables y razonables, con pérdidas por el camino muchísimo más pequeñas que la renta variable, que es básicamente lo que busca esta cartera. Es una cartera para clientes conservadores, para gente que quiera invertir su propio capital de una forma conservadora y pues a lo largo de los diferentes ciclos económicos no llevarse ningún susto como, por ejemplo, puede ser una pérdida del 50% que se ha dado en 2008, una pérdida del 40% que se ha dado en renta variable en bolsa en marzo de este año. No son bastante habituales a lo largo de los años. Entonces, de forma sencilla, ¿en qué se basa? Hay 4 distintos periodos económicos que podemos encontrar. Browne los trataba como estaciones económicas. Uno de ellos es el auge, cuando todo funciona estupendamente, la tasa de paro es baja, el PIB crece, los salarios suben, hay inflación en la economía, todo marcha según lo previsto. Las empresas, sobre todo, se benefician del crecimiento de la economía. En ese entorno, los activos que mejor lo hacen son las acciones y los bonos gubernamentales o bonos corporativos, ambos. Otra etapa sería la etapa de crisis, que es muy compleja y de hecho Browne dedica muchos capítulos a profundizar en diferentes tipos de crisis. Podemos tener una recesión, podemos tener una depresión y cada una de ellas ligada a diferentes aspectos económicos de diferentes tipos. Entonces, habría que profundizar en qué tipo de crisis se da para saber qué activos lo harán bien en ella. Pero lo que sí que no hay ninguna duda es que en las crisis el efectivo lo va a hacer bien, sea del tipo que sea. Entonces, para ese momento, la cartera permanente lleva un 25% en liquidez o efectivo equivalentes. Otro periodo es el periodo deflacionario. Ahí el activo que mejor lo hace son los bonos soberanos, es lo que mejor se comporta. Y por último, un periodo de inflación, donde
En un entorno de inflación controlada, las acciones lo harán bien, y en un entorno de hiperinflación, inflación desbocada, como por ejemplo la inflación de los 70 o incluso de los 80, las acciones no lo van a hacer bien en términos reales. Es muy importante el concepto de término real, porque podemos ver una rentabilidad de un 10% en acciones en los 70, que si la inflación era del 12, en realidad estás perdiendo dinero, porque estás perdiendo capacidad adquisitiva. Tu dinero vale menos de lo que valía anteriormente, por lo que se dice que la inflación es el enemigo más peligroso del ahorrador, y en ese periodo lo que lo ha hecho siempre bien, aunque no tiene una correlación muy alta, pero sí que en el largo plazo se ha cumplido, es el oro. El oro te ayuda a mantener tu capacidad adquisitiva. Entonces, resumiendo, la cartera permanente, y lo veremos a través de los números, aporta seguridad porque no tenemos que preocuparnos si estamos en un periodo inflacionario, si estamos en un periodo deflacionario, si estamos en crisis, si estamos en un periodo de prosperidad. En todos y cada uno de ellos se va a comportar razonablemente bien. En una crisis, evidentemente, puede haber pérdidas. De hecho, la cartera permanente ha habido años que ha tenido pérdidas. No es un producto mágico, pero sí que es un producto equilibrado. Esas pérdidas son soportables para un inversor conservador en su gran mayoría. No lo es así en la mayoría de los casos en la renta variable para un perfil conservador. Aporta estabilidad porque los retornos son muy estables. Prueba de ello es que la volatilidad de la cartera es prácticamente de un tercio, un poco menos de la mitad. Y es una forma de aproximarse a la inversión muy simple. Cualquier persona que le dedique 2 horas, al menos va a entender en qué consiste. Y eso es muy importante para nosotros. O sea a nivel personal o sea a nivel invertir en un fondo, es absolutamente fundamental saber dónde tienes invertido tu patrimonio, entenderlo. Y esta premisa la cumple perfectamente la cartera permanente, porque es muy fácil de entender el sentido que tiene. Profundizar en ella es algo muchísimo más complejo y laborioso, pero lo que es entender el concepto es algo sencillo. En nuestro caso, nosotros tenemos un fondo de inversión que replica la filosofía de Harry Browning. Hemos leído toda su obra, todos sus newsletters, nos hemos escuchado todos y cada uno de sus audios en radio y pues, hemos estudiado en detalle la obra porque nos ha fascinado, porque nos parece que tiene muchísimo sentido. Invertimos, tanto yo como gestor, como el resto de analistas, todo el patrimonio, todos los ahorros en nuestros fondos y pues de esta forma conseguimos una alineación de intereses que se puede ver, por ejemplo, con las comisiones que hay en nuestros fondos, que son en un vehículo mixto de las más bajas que te puedes encontrar. Profundizando en la cartera permanente, si hacemos un análisis de cómo se hubiera comportado cogiendo 25% bolsa americana, 25% oro, 25% bonos de muy largo plazo y 25% cash, los rates están ahí más bien a título ilustrativo porque no figuran en el propio backtest. Los retornos nominales, sin descontar inflación, son los que veis. En un periodo de tantos años, estamos hablando desde el 73 hasta 2020, vemos que solo hay 1, 2, 3, 4, 5 años de pérdida, en un periodo de muchísimos años. Y de esos 5 años de pérdida, 4 de ellos no llegan al 2%, para que os hagáis una idea de la robustez del planteamiento. Es verdad que no son rentabilidades, pues como puedes encontrarte en criptomonedas o en fondos tecnológicos o demás, pero es que no las busca. Es una cartera que busca ser un vehículo para perfiles conservadores, para invertir el patrimonio a largo plazo de una forma conservadora. No busca batir al mercado, no es su propósito. Para nosotros, algo muy importante de la cartera permanente, algo que nos gusta mucho, es que la cartera permanente a un plazo de 3 y 5 años ha dado rentabilidades positivas en el 100% de los periodos. Es decir, desde el 73 hasta 2020
siendo indiferente el año en el que hayas invertido, siempre, cuando has mantenido la inversión al menos 3 o 5 años, has tenido rentabilidades positivas. Y eso es muy importante, sobre todo a la hora de seleccionar un horizonte de inversión mínimo, que en nuestro caso sería 5 años, a pesar de que a 3 ya la probabilidad de tener retornos positivos es muy elevada, 5 es más razonable y, como veis, es significativamente superior que invirtiendo en bolsa, a pesar de que invertir en bolsa también es una forma muy aconsejable de invertir el patrimonio, pero para otro tipo de perfiles. Si no tienes aversión al riesgo y estás dispuesto a soportar la volatilidad que conlleva invertir en bolsa, es otra forma de ahorrar estupenda, sin ninguna duda. Pero para toda aquella gente que lo pase mal viendo cómo su patrimonio tiene pérdidas, hay periodos en los que tienes un 30-40% de caída y lo llevas mal psicológicamente, la cartera permanente se adapta muchísimo mejor. Eso no hay ninguna duda. Sí que es cierto que, no sé si lo he dicho, que las rentabilidades que estamos viendo aquí, las métricas que vemos aquí, son en dólares, porque para tener datos fiables desde tan atrás hay que irse a activos americanos y al dólar, porque si no sería adulterar la propia fiabilidad de los datos. Pero bueno, trasladándolo a euros, desde que existe el euro, desde 2002, las métricas que arroja son muy similares, no hay grandes diferencias, prácticamente las mismas. 3 pilares para el inversor conservador, desde mi punto de vista: conseguir una rentabilidad razonable con una volatilidad contenida y las pérdidas máximas durante el camino que sean lo mínimas posibles. Y lo cumple, como vemos aquí. La pérdida máxima desde el 73 hasta el día de hoy de la cartera permanente ha sido de un 16,6%, algo que considero que para un plazo tan extenso es perfectamente soportable. Un 16,6 para obtener un retorno satisfactorio en el largo plazo, considero que es un riesgo asumible para un inversor conservador. En cambio, el drawdown de la bolsa americana en ese mismo periodo fue de un 55%. Es más complicado. Verlo en un Excel, verlo en un número es sencillo, pero vivir una pérdida de un 50% es algo muy, muy duro, que nos hace replantearnos la estrategia y nos hace replantearnos absolutamente todo. Al final, en términos reales, lo que puedes esperar de la cartera permanente sería inflación más 4 o 4,5%, es lo que ha dado históricamente. Es verdad que a día de hoy, por el contexto que vivimos, adulterado por los bancos centrales, quizás podría ser ligeramente superior, pero en el muy largo plazo es hacia donde va a tender. Otra prueba de la robustez de la cartera permanente es si analizamos todos los periodos de grandes correcciones que ha habido a lo largo de la historia o crisis. Por ejemplo, inflación de los 70, la cartera permanente cae un 12% y la renta variable cae un 45%. En la crisis de los 80, la cartera permanente cae un 14%, la renta variable cae prácticamente lo mismo, pero ligeramente más. En el Black Monday, que en tan solo un día la bolsa llegó a caer un 22%, algo muy, muy duro, en ese periodo de tiempo la cartera permanente cayó un 6% y la renta variable un 29,4%. La crisis de Asia, prácticamente lo mismo, la crisis del rublo cayó un tercio, la crisis.com, fijaros, tan solo una pérdida de un 6,4 contra la bolsa americana un 48,7. La crisis financiera, que tan difícil y tan dura ha sido, tan solo una caída de un 12,4 contra un 54,5. Y la crisis del COVID, que es la muestra más reciente y que todos tenemos más viva en la cabeza, la cartera permanente tuvo una pérdida de tan solo un 9,6, la máxima pérdida de máximo a mínimo, y la bolsa americana llegó a caer un 34,1. La diferencia es de más del triple. Entonces, bueno, para nosotros estos puntos son muy importantes. Creemos que es lo que diferencia una forma de invertir conservadora con una forma un poco más agresiva. No es mejor una que otra, sino que persiguen diferentes objetivos y nosotros lo hacemos a través del fondo que gestionamos, que tiene
a día de hoy aprobado por CNMV una comisión de gestión del 0,5%, que creemos que es muy competitiva para un vehículo mixto, una comisión de depositaría de un 0,1% y sobre todo y más importante, teniendo en cuenta todos los costes de los ETFs que están presentes, la intermediación y demás, estimamos que el coste estará aproximadamente en el 0,69%, lo que lo deja en algo, desde mi punto de vista, muy competitivo. Ahora vamos a ver algo más en detalle. Ya hemos puesto un contexto de qué es la cartera permanente. Cómo lo hacemos nosotros en particular es nuestra puesta en marcha de la filosofía de Brown según nuestro punto de vista. La obra de Brown es muy extensa, es enorme y se puede interpretar de diferentes maneras. Nosotros hemos intentado interpretarla de la forma más cercana posible. De hecho, tenemos en nuestra página web, en icariacapital.es, varios posts citando todas y cada una de las citas relevantes de Brown sobre las decisiones que hemos tomado, intentando apoyarnos en lo que él mismo ha dicho a través de sus libros y de sus intervenciones más recientes en 2004 y 2005 en la radio. ¿A dónde nos ha llevado eso? Nos ha llevado a lo que veis aquí, nuestra forma de interpretar la cartera permanente de Brown. Brown decía que la cartera permanente estaba hecha para el inversor americano, que si eras un inversor extranjero, no residente de Estados Unidos, era muy razonable invertir en activos americanos e invertir en activos de tu propio país, siempre y cuando este fuese un país solvente y con fortaleza financiera. Si no es así, recomendaba invertir en activos americanos. En nuestro caso, como vivimos en España y tenemos la Unión Europea y es una agrupación solvente y fuerte, pues la decisión que tomamos, apoyándonos también en diversas citas de Brown, fue en dividir tanto la parte de bolsa como la parte de bonos 50-50 entre renta variable europea y renta variable americana. Y renta fija americana y renta fija europea, mitad y mitad. Si os fijáis, es como si hubiera dos carteras simétricas. Al final, si os paráis a pensarlo, es como si hubiéramos compuesto dos carteras permanentes, una cartera permanente americana y una cartera permanente europea, porque al final son mitad y mitad, son simétricas entre sí, que es justo lo que buscamos y justo lo que creemos que se aproxima más a nuestra interpretación de Brown. La parte de renta variable es la más compleja de interpretar, entender y aplicar, y veremos ahora cómo lo entendemos nosotros. Lo demás es muy sencillo. Cash, pues si eres un inversor particular, cash o depósitos o seguros de ahorro. Oro, lingotes de oro físico a través de ETFs, creemos que es lo más eficiente, pero a través de lingotes de oro físico también es perfectamente válido. De hecho, es la alternativa que el propio Brownie trataba. Y los bonos, pues lo ideal es comprar los bonos en directo. No me parece aconsejable comprar ETFs de bonos para nada, sobre todo en el entorno actual. Es muchísimo mejor comprar los bonos por ti mismo. En nuestro caso, como la renta variable europea, hemos escrito mucho al respecto, lo tenéis en nuestra página web, tiene riesgo de divisa, no lo creemos, lo sabemos, porque el valor de una acción es el descuento de flujos futuros a valor presente y los flujos de una acción como por ejemplo Inditex no se generan solo en euros, de hecho se genera prácticamente menos de la mitad en euros. Una acción como Telefónica pasa exactamente lo mismo, genera en euros, genera en reales brasileños, genera en libras británicas, y esto puedes extrapolarlo a cualquier acción española o europea. Las acciones grandes, las representativas del mercado, son acciones globales a día de hoy, en el año 2020. Por lo que, aunque tú inviertas en empresas europeas, vas a tener riesgo de divisa, exactamente igual que si inviertes en empresas americanas. Por lo cual, como no hay una forma de cubrir la divisa ni de las empresas europeas ni de las empresas americanas eficiente, porque tendríamos que saber la estructura de costes y de ingresos de todas las empresas que componen los ETFs,
Nosotros no cubrimos la divisa en la parte de renta variable, porque lo que entendemos y sabemos es que las divisas fuertes como el euro y el dólar, que son las que predominan en las empresas de nuestra cartera, en el largo plazo tienden al equilibrio. Lo que unos años te quita, otros años te lo da y al final en largo plazo es un resultado neutro. En cambio, en la parte de bonos, si inviertes en bonos americanos, siguiendo nuestra visión de la cartera, de hacer 2 carteras permanentes, una americana y una europea, sí que habría que cubrir divisa y aún así la rentabilidad seguiría siendo similar o superior a la de los bonos alemanes. ¿Por qué hay que cubrir divisa? Porque al contrario que las empresas que generan flujos en muchas divisas diferentes, todas y aquellas que generan beneficios para la propia empresa, en los bonos no hay un único flujo en una única divisa. En el caso europeo, si compras un bono alemán, los flujos son en euros y tu riesgo es euro, riesgo divisa. Y en el caso americano, si compras un bono americano, hay un único flujo que es en dólares y con el consecuente riesgo divisa. Nosotros eliminamos por completo el riesgo divisa, cubrimos esa parte y tenemos un resultado prácticamente similar al que nos da el bono alemán. De hecho, las rentabilidades a día de hoy, desde que empezamos, el día 7 de mayo, son las mismas. Lo hacemos así porque queremos tener una cartera simétrica entre Europa y Estados Unidos y la única forma de hacer esto y eliminar el riesgo de divisas es de la forma que os estoy comentando. En la parte de acciones, que es lo que para nosotros lleva mayor complejidad y exige mayor tiempo a la obra de Brownie, Brownie a lo largo de toda su obra e incluso a lo largo de sus intervenciones más recientes en 2004, siempre dice que el propio mercado no es lo suficientemente volátil para la cartera permanente. Es decir, un ETF del MSCI europeo o del propio americano no tiene la suficiente volatilidad como para, en los momentos en los que el resto de la cartera sufra, esté cayendo el bono y el oro, no va a tener la suficiente volatilidad como para subir, tener la rentabilidad lo suficientemente positiva para compensar esas caídas. Eso es lo que dice Brown, que cuanto mayor sea la volatilidad de todas y cada una de las partes, mayor se van a compensar en diferentes momentos, porque algo que hay que entender es que la cartera permanente parte de la premisa de que los 4 activos tienen comportamientos diferentes y de hecho veremos que sí que los tienen en un gráfico que es muy representativo. Entonces, al tener comportamientos diferentes, es muy importante que en los momentos que se comportan de forma opuesta obtengan la mayor rentabilidad posible para compensar las caídas de los otros. Esto solo se puede conseguir invirtiendo en acciones más volátiles que el mercado, sin cometer locuras. No vamos a invertir en criptomonedas, no vamos a invertir en sectores concretos como puede ser el sector tecnológico. No, tiene que ser acciones representativas de la economía, pero más volátiles. ¿Qué cumple eso para nosotros? Para nosotros cumple eso y además es algo citado por el propio Brownie en numerosas intervenciones y libros, las acciones de pequeña capitalización. Y además, las acciones de pequeña capitalización, en concreto las europeas, tienen un riesgo de divisa muchísimo menor que las grandes, porque no son tan globales, son mucho más locales, con lo que la mayor parte de sus beneficios sí que serán en euros en este caso, sí que serán en euros. Y otra de la tipología de acciones que recomienda Brown siempre a lo largo de toda su obra son las acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento, que son las acciones que crecen más que la media del mercado, como puede ser pues Intel, como puede ser Microsoft, Amazon y demás. Nosotros lo que hemos hecho es una aproximación a esta tesis de Brown de acciones de crecimiento, exponiéndonos a través de un ETF de momentum, que Brown cita que hay que conseguir mayor volatilidad o mayor beta. Ambas son válidas. Y el momentum, en momentos de subidas, suele subir más que el mercado y en momentos de caídas suele caer más que el mercado, al igual que las small caps, por lo que cumple ambas premisas de Brown. Al final esto nos lleva a que invirtamos en el mercado un porcentaje
en compañías de pequeña capitalización, que son las que dan retornos a largo plazo más altos a lo largo de la historia, en un ETF de Momentum, que invierte en las acciones que han tenido mayor rentabilidad en el pasado reciente, y una pequeña parte en real estate, para protegernos de una posible inflación y tener una cartera más equilibrada. Real estate es cierto que sí que Brownie en sus libros no lo recomienda como inversión, dice que se puede utilizar, que seguiría siendo una cartera permanente, pero que él no le ve todo el sentido, no le ve el suficiente sentido para incorporarlo, pero aún así, en un porcentaje pequeño, nosotros solo tenemos un 3%, creemos que tiene sentido para protegernos de una posible inflación a futuro que podría darse o no. Pero bueno, el comportamiento de los rates es muy similar al de la renta variable a día de hoy. Cuando Brownie escribía los libros no existían, no era tan así. En el libro más reciente ya empieza a mencionarlo y en las intervenciones de radio también lo menciona por encima en algún momento. Esta es la cartera de renta variable que creemos que es más acorde a lo que necesita la cartera permanente para ser no más arriesgada, al contrario, ser más conservadora, compensar las caídas en determinados momentos. Aquí tenéis una explicación de por qué diversificamos geográficamente, siguiendo la propia filosofía de Brownie, de no tener demasiada exposición a un único aspecto geográfico, porque al final es igual de global Inditex que Apple. Son ambas compañías que generan beneficios a lo largo de todo el planeta. Entonces, ¿por qué solo cerrarnos a la economía europea cuando podemos hacerlo? Y creo que es aconsejable a la economía americana, que es igual de potente o más que la europea. Por eso hemos decidido hacer 50-50, dos carteras permanentes. ¿Por qué no el MSCI World? Esto es muy importante. De hecho, nosotros a lo largo de profundizar en la obra nos fuimos dando cuenta de que invertir en el MSCI World, aunque iba a dar resultados satisfactorios en largo plazo, no tengo ninguna duda de que sería así, no era tan fiel a la filosofía de Brownie. ¿Por qué? Porque en el MSCI World tienes acciones de la geografía del Pacífico. Y la geografía del Pacífico no va a tener absolutamente nada que ver con los bonos alemanes y con los bonos americanos. Tú necesitas que el comportamiento de la renta variable y de los bonos sea lo más opuesto posible. Es lo que busca, que sean contrarios en determinados momentos. Y para que sea opuesto tienen que ser de las mismas economías, porque los bonos tienen correlación negativa a lo largo de la historia, economía a economía. Tú si metes acciones de Japón contra bonos alemanes o americanos, como están en el MSCI World, estás mezclando peras con manzanas y creímos que no era lo más recomendable. Los bonos, como os he dicho, Estados Unidos y Alemania con divisa cubierta para no tener divisa cubierta, riesgo divisa, perdonad. Y el oro, pues no tiene gran ciencia. ETCs de oro físico del menor coste posible y mayor fiabilidad, que sean líquidos, o ETF, o lingotes comprados físicamente a nivel personal. También es una variable recomendable. Los bonos ligados a inflación no me parecen aconsejables, deberían de ir en la parte dedicada a protegernos de inflación, que es del oro, pero no tiene la suficiente volatilidad como para compensarnos las pérdidas de las acciones en un momento de alta inflación. No nos protegería. De hecho, un bono ligado a inflación a día de hoy conlleva tener rentabilidades reales negativas, sí o sí. O sea, a día de hoy es así. Entonces, creemos que no es aconsejable en ningún caso. Y el propio Brownie a lo largo de sus libros no lo recomienda bajo ningún concepto. No creo que sea una forma de invertir o un activo desaconsejable, pero sí creo que no encaja para nada en la cartera permanente. Es nuestra visión. La parte de liquidez, que es la más controvertida, la más polémica, los fondos de inversión tienen el problema de que se les cobra por la liquidez, entonces si la tienes en efectivo
te cobrarían un 0,6 al año, los partícipes perderían un 0,6 anual, no me parece justo para ellos. Si lo inviertes en bonos alemanes o americanos a corto plazo, por ejemplo, en el bono alemán a corto plazo, perderías un 2% anual en términos reales, tampoco me parece aconsejable porque lo vas a perder sí o sí, no es como en la parte de bonos a largo plazo, que es diferente el comportamiento. En bonos a corto plazo van a vencimiento y vas a asumir esa pérdida del 2% sí o sí, entonces no es aconsejable, ni para un particular ni para un fondo. Un particular tiene la gran ventaja de poder utilizar depósitos, que para mí no es demasiado aconsejable y Brownie lo desaconsejaba, de hecho, por la seguridad ficticia del Fondo de Garantía de Depósitos, que no podría cubrir la quiebra de un banco mediano. Pero bueno, habría que ver qué sucede en ese caso, si lo rescata el propio Estado, cómo se salvarían los muebles. Pero hay una incertidumbre ahí. A mí personalmente me gustan más para un particular los seguros de ahorro, porque las aseguradoras funcionan de una forma diferente a los bancos, se apalancan menos, los balances, el activo y el pasivo están macheados y asumen menos riesgos. Y aparte está el consorcio de seguros por detrás. Por lo que con rentabilidades similares, incluso superiores en los propios seguros de ahorro, yo preferiría a nivel personal invertir en seguros de ahorro que en depósitos. Y en un fondo, nosotros lo que hacemos es una alternativa que personalmente me parece incluso mejor, pero para gustos, colores, que es invertir en bonos de empresas de alta calidad. Pues nosotros invertimos en bonos de empresas de alta calidad en euros, empresas como Imperial Brands, que es una de las tabacaleras más importantes, a un año vista, empresas como ahora se me ha ido, pero como Bank of America, como Microsoft en euros, empresas de máxima calidad, que el riesgo que quiebren a un año, para mí personalmente opino que es cero. A un año es imposible que una empresa de ese calibre quiebre. Y por invertir en esas empresas en euros, cobramos un 0,55 a día de hoy, lo cual no está nada mal. Como máximo en cada empresa, en cada bono corporativo, tenemos un 1,6, por lo que estamos muy diversificados. Tenemos un 10% en liquidez y un 15% en bonos corporativos. Incluso Brownie en sus propias intervenciones en radio comenta que se puede invertir en bonos corporativos en una cartera permanente. Citándole a él mismo es algo que dice. Hay que ser muy selectivo con las empresas en las que lo haces y nosotros somos muy cuidadosos. De hecho, nuestro rating medio de cartera es A- y nuestra duración media es 1,4, no llega ni a 2 años, por lo que estoy muy tranquilo con esa parte de la cartera y nos aporta lo que nos tiene que aportar, que es estabilidad. Una cartera de bonos como la que tenemos nosotros, en un momento tan complicado como fue el del COVID, no llegó a caer ni un 1,5% y un mes después ya estaba 100% recuperado, por lo que su comportamiento es muy cercano al efectivo, que es como tiene que ser. Hay que para esa parte solo sirven activos que tengan un comportamiento similar al efectivo. Y bueno, pues como muchos sabréis, tenéis el fondo disponible Icaria Cartera Permanente, que tiene liquidez diaria. Está disponible en Antbank, MyInvestor, el Corte Inglés Seguro, Allfunds, Versis, Banca March y Mafre. Está disponible en muchas plataformas. Tenemos cerca para después de verano que esté en una de las más importantes. Esperemos poder dar esa noticia y pues, os animo a darle un vistazo en nuestra página web. Pusimos el fondo en activo desde el día 7 de mayo y aunque es un histórico muy corto y la cartera permanente es algo a muy largo plazo, pero nos ha dado datos interesantes, datos que pues como curiosidad para mí merece la pena analizar. El día 11 de junio el S&P 500 cayó un 5,89 y el Eurostoxx cayó un 4,53 y la cartera permanente nuestro fondo, vamos, cayó un 0,28. Y el día 24 de junio cayó el S&P un 2,6 y el Eurostoxx un 3,11 y nuestro fondo cayó un 0,3. Eso te da una idea de la poca relación que hay con la renta variable, que es normal porque solo hay un 25% en renta variable. Entonces es normal obtener este comportamiento.
En nuestra página web podéis ver en tiempo real los activos en los que estamos invertidos, que son estos, con los pesos. Como veis, pues estamos invertidos en bonos corporativos de American Express, Banco Santander, Bank of America, Coca-Cola, Louis Vuitton, Toyota, todos los conocéis. Son empresas de primer nivel y a un plazo, pues 2021-2022. Es prácticamente imposible que suceda nada extraño ahí. Nuestro 25% en bonos americanos y en bonos alemanes. Nuestro 25% en renta variable con Momentum, Small Caps, renta variable europea, americana. Nuestro 25% en ETFs de oro físico. Tenéis aquí, bueno, los activos bajo gestión aparecen actualizados aquí, son 6,63. Llegaremos a final de mes a los 7 millones, los tenemos comprometidos, y una posible entrada relevante en el fondo, por lo que esperamos tener antes de que acabe el verano entre 8 y 9 millones. Y tenéis algo muy interesante, esto lo tenéis en abierto en nuestra página web, icariacapital.es, que os decía, para que veáis de forma real cómo se comporta la descorrelación de los activos, lo tenéis aquí. En amarillo tenéis el comportamiento del oro por días, aquí abajo. En naranja, de la bolsa mundial y de la renta fija en morado. Pues, como veis, el día que os mencionaba, que os figura aquí, el jueves 11 de junio, cayó el MSCI World un 5,21, pero hubo activos de la cartera que compensaron esa caída. La renta fija subió, el oro tuvo una caída muchísimo menor y el cash se mantuvo quieto, lo que resultó en que el fondo pues cayera 20 veces menos de lo que lo hizo la renta variable. Y en momentos de subidas, pues también pasa lo contrario. No es una solución mágica, es una solución equilibrada. Aquí tenéis como el MSCI World subía un 2,45 y en cambio el oro y los bonos caían, haciendo que el resultado de la cartera pues fuera una subida de tan solo un 0,05. Al final, lo que tenemos es lo que buscamos, un activo descorrelacionado de la renta variable con retornos estables, poca volatilidad y pocas pérdidas latentes por el camino. Aquí tenéis el gráfico desde el 7 de mayo hasta el día 21 de julio, 22 para ser exactos ahora mismo, y bueno, pues ha tenido un periodo de tiempo irrisorio, no tiene mucho sentido analizarlo, pero a modo de curiosidad vemos que el comportamiento es estable. La máxima caída que ha habido en un día fue de un 0,3, un 0,4%, y la máxima subida también. Son rentabilidades tanto al alza como a la baja muy acotadas. Tenemos el benchmark que nos impuso la CNMV, es un poco injusto porque invertimos tan solo un 25% en renta variable y el benchmark lleva un 40%, pero es el que tenemos por folleto. En este periodo de tiempo vamos por delante, pero podríamos ir por detrás y la lectura sería exactamente la misma. No es justo hacer lecturas a un periodo tan corto. Habrá que hacerlo dentro de como mínimo 5 años. Pero lo que tenemos claro y seguro es que los retornos van a ser como los que veis aquí, muy acotados. De hecho, los retornos que veis en azul es lo que hizo el fondo, que como veis son un rango muy pequeño, muy alejado del de la renta variable. Y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis dudas. Si tenéis dudas, por favor, dejarlas que las respondo de muy buena gana, y en nuestra propia página web podéis dejarnos dudas o contactarnos a través del formulario de contacto para cualquier tema, lo que necesitéis. Siempre estamos abiertos a debatir, conversar y dar la información que sea necesaria a la gente que le interese. ¿Tienes fondos que inviertan en bonos corporativos de calidad que puedan contratarse directamente por los particulares? ¿Cuáles? Fondos, Si hay fondos que inviertan, exacto. hay fondos, pero no, a ver, en el peor de los casos, para un particular, si un particular en vez de invertir en nuestro fondo prefiere hacer la cartera permanente por su cuenta y riesgo, no recomiendo invertir en bonos corporativos, porque
podrías hacerlo a través de un ETF de bonos corporativos, pero no hay una selección como la que nosotros hacemos de compañías de calidad. Al final es un agregado de muchas compañías y como las rentabilidades en bonos a día de hoy son tan bajas, son las más bajas de la historia, la comisión del ETF va a hacer mucho daño. Entonces, para un particular es mucho más recomendable, yo es lo que haría, si invirtiese a nivel particular, que no lo hago a través del fondo, hacerlo a través de seguros de ahorro, como dije, o de depósitos. No merece la pena meterse en la batalla de los bonos corporativos para un particular. Nosotros lo hacemos porque nos dedicamos a tiempo completo a esto, pero para un particular no lo recomiendo en ningún caso. Vale, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto crees que tendrán a largo plazo las ayudas de trillones de Estados Unidos y Europa? ¿Es factible un escenario de deflación o tal vez hiperinflación? Es una buena pregunta. La gran suerte de la cartera permanente, y es lo que más me gusta de ella, es que no tenemos que responder a esas preguntas, porque responder a esas preguntas, intentar adivinar lo que va a hacer el mercado, es siempre una equivocación. Es absolutamente imprevisible si las políticas de los bancos centrales van a generar deflación o inflación. A nivel personal, si tuviera que dar una respuesta, diría que creo que generarán inflación y alta en el medio plazo, pero no vamos a invertir en base a ello porque me puedo equivocar y no creo que sea lo propio para los partícipes. Si es un escenario de deflación, la cartera permanente lo va a hacer bien, y si es un escenario de inflación, la cartera permanente lo va a hacer bien, en cualquiera de los dos. Por eso estamos tan tranquilos. Sí que como particular tendría muchísimo cuidado en dónde deposito mi patrimonio, porque vivimos en un entorno muy adulterado por los bancos centrales, tanto la renta variable como los bonos, por lo que ojo a la hora de hacer una cartera, ojo a la hora de hacer una selección de fondos que hayan tenido rentabilidades muy buenas en el pasado reciente. El pasado es imprevisible y no se suele repetir, por lo que hay que meditar muy bien las decisiones. Vale, también nos preguntan que nunca los bancos centrales habían inyectado tanto dinero en la economía. ¿Cómo crees que afecta a la cartera permanente? Pues a la cartera permanente hasta ahora le ha afectado muy bien porque los rendimientos de la cartera permanente recientes los tenéis, os los voy a poner para que lo que hemos visto, vamos, los tenéis aquí y ya veis que en 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, que fue cuando entró el Banco Central Europeo a inyectar masivamente, han sido muy buenas, son rentabilidades excelentes, las firmaría a futuro con los ojos cerrados. Entonces la ha afectado de una forma muy positiva, porque ha adulterado los precios de los activos financieros, tanto de la renta variable como de la renta fija. ¿A futuro cómo le puede afectar? No lo sé. Tampoco nuestro trabajo es adivinarlo, por eso tenemos una cartera equilibrada. Sí que a nivel personal, y repito, que lo importante es no invertir en base a premisas personales, es construir carteras equilibradas con el riesgo controlado. A nivel personal creo que habrá inflación, que en algún momento llegará inflación dentro de 3, 4, 5 años. En algún momento llegará la inflación a la economía real. A día de hoy hay inflación y mucha en activos financieros. Y en ese escenario, el oro, para mí, hay mucha gente que critica la presencia de un 25% en oro en la cartera permanente. Yo me siento muy cómodo con el oro. Cumple un objetivo, que es que el partícipe o el inversor no pierda capacidad adquisitiva en el largo plazo. Lo ha cumplido y mi teoría es que lo seguirá cumpliendo. Lleva haciéndolo miles de años. Entonces, estamos muy tranquilos respecto al escenario futuro. Habías comentado algo sobre los seguros de ahorro y nos preguntan que para comprar un seguro de ahorro, a quién deberíamos dirigirnos? ¿A una aseguradora, a un banco, etcétera? Los seguros de ahorro solo se comercializan a través de aseguradoras. La mayoría de ellas los comercializan. A día de hoy,
las rentabilidades están en el entorno del 0,5, 0,6%, que para el entorno en el que vivimos me parecen sobresalientes. Y bueno, suelen tener la limitación de que tienes que tener el dinero como mínimo un año y a partir de ahí ya es 100% líquido. No lo considero un problema. La cartera permanente tiene una rotación muy baja y tener un año la parte de cash inmovilizada, pues no considero que sea un gran inconveniente. Entonces, en las aseguradoras, no todas los tienen, pues, por ejemplo, por citar varias, Mutua Madrileña, Catalán Accidente, CNP Assurance, eran aseguradoras que utilizaba yo en el pasado cuando gestionaba muchos clientes a nivel personal. Son entidades de primer nivel con una seguridad y solvencia fuera de toda discusión y para mí es muchísimo más apropiado para un particular que bonos corporativos. Bonos corporativos yo lo dejaría solo para la gente que dedica su jornada a tiempo completo. Esto no quiere decir que sean arriesgados, ni muchísimo menos. Yo con la cartera de bonos corporativos duermo muy tranquilo. No sé que no vamos a tener absolutamente ningún problema. Pero para un particular tiene muchas limitaciones porque la inversión mínima en un bono corporativo suele ser 100.000 euros. Entonces, eso ya te limita mucho. Y los ETFs, con sus comisiones y que no hacen una selección tan exquisita, no es lo mismo. La gestión pasiva es algo que a mí me fascina, me encanta, en la renta variable. Para mí en la renta variable es prácticamente imbatible. Pero en la renta fija, para mí desde luego que no. Para mí en la renta fija apuesto por la gestión activa al 1000%. No me gustan nada los ETFs de renta fija. Vale. Isaac nos comenta que el fondo aún no está disponible en MyInvestor y pregunta que si la compra de Antbank del grupo de Esfera impacta de alguna forma a Icaria, que sois parte del grupo. Respecto a la segunda pregunta, no impacta. Tanto yo como todos mis compañeros de Esfera seguimos trabajando exactamente igual y el dinero está fuera del balance del banco y de Esfera, o sea, podría desaparecer Esfera, Banco Santander, que es donde está depositado, que los partícipes no perderían ni un solo euro, tanto en nuestro fondo como en cualquier otro. O sea, a nivel de seguridad no hay nada más seguro que un fondo, a nivel de perder la totalidad del dinero, porque no forma parte del balance y está siempre 100% a cuenta del partícipe, del cliente. Entonces, desde ese punto de vista, el riesgo es cero. Desde el otro punto de vista de si es contratable, el fondo es contratable desde hace tiempo. Lo que pasa es que antes era un fondo de fondos al uso y desde el día 7 de mayo es el fondo de la cartera permanente. Se mandó el folleto para aprobación de CNMV para cambiarle el nombre de Icaria Capital a Icaria Cartera Permanente. CNMV lo aprobó y estamos pendientes de que este viernes o como muy tarde el siguiente se haga efectivo el cambio de nombre. Se cambia el nombre, se cambia la filosofía, por folleto aparece que es una cartera permanente basada en la filosofía de Harry Brown, se imponen una serie de limitaciones para que nunca nos salgamos del camino marcado en el folleto de la cartera permanente y se cambia el riesgo al de un vehículo conservador. Pero a día de hoy, desde el 7 de mayo, ya es una cartera permanente, ya es invertible. De hecho, desde que la pusimos en marcha, pues han entrado más de 50 partícipes. Hemos incrementado el volumen bajo gestión de 5 millones a 7, hemos subido en 2 prácticamente. Entonces, ya es invertible al 100%. Lo que pasa es que a día de hoy aún no figura el nombre de Icaria Cartera Permanente, lo hará a partir de este viernes o del siguiente. A día de hoy, en MyInvestor o en todas las plataformas que he comentado, se llama Icaria Capital. Tiene el histórico de otro fondo de momento. Genial. ¿Qué diferencias destacarías con respecto a Cronos y Baelo? Más aún respecto a Cronos, que intentaría replicar también a la cartera permanente. Pues primero respecto a Baelo, muchas, no tiene nada que ver. La parte de acciones de Baelo hace gestión activa, él selecciona acciones en base a dividendos. Nosotros invertimos a través de gestión pasiva, de ETFs, no entra en juego nuestro criterio personal. Eso ya es una diferencia significativa.
Luego Baelo no invierte en bonos americanos, invierte solo en bonos alemanes y pues no invierte en ETFs de oro. No hay ninguna similitud, es un vehículo excelente pero que no guarda ninguna similitud con la nuestra. Parten de una filosofía parecida, pero a efectos prácticos son dos fondos muy diferentes. Respecto a Cronos, las diferencias no son tantas como con Baelo, pero sí que son sustanciales. Nuestra cartera son dos carteras permanentes, una americana y una europea, integradas en una sola, y porque creemos que es lo que más se adapta a la filosofía de Harry Browne y hemos explicado el porqué. Nosotros la parte de liquidez la invertimos en bonos corporativos, haciendo una muy buena selección de empresas sin riesgo de quiebra y Cronos pues lo hace de otra forma y tiene más peso en inmobiliario que nosotros, se invierte en el MSCI World, nosotros no lo hacemos, no tenemos exposición a la geografía Pacífico y él sí la tiene. Tenemos mayor peso en bonos americanos, son muy diferentes. Darán rentabilidades parecidas, eso seguro que es así en el largo plazo, pero en su composición guardan muchas diferencias, no tienen demasiado que ver en el detalle. En el agregado podríamos decir que sí, pero en el detalle son muy diferentes. Perfecto. La siguiente pregunta es, por curiosidad, dice que los empleados de Icaria tienen toda su inversión en Icaria y de ahí el alineamiento de intereses. Pero, ¿cuál es el porcentaje medio que tenéis en la cartera permanente versus el fondo dinámico? Yo puedo hablar en mi caso personal. El resto creo que tienen más en Icaria cartera permanente, pero no estoy seguro de ello. Sé que invierten todos los ahorros que van generando mensualmente en los fondos, pero no sé en qué proporción. En mi caso personal, a pesar de que mi aversión al riesgo es nula, o sea, no me importa invertir en mi patrimonio en renta variable al 100%, no tengo ningún problema porque sé cómo funciona. A pesar de ello, pues fruto de la confianza ciega que tenemos en esto, la verdad es que después de todo el trabajo que hemos hecho de research, de investigación, de backtest, de herramientas, tenemos confianza ciega. Tengo pues prácticamente, no lo sé, el 80% en el fondo de la cartera permanente y el 20% en el dinámico. Y eso que nos genera muchísimo más trabajo el dinámico, muchísimo más. Pero supongo que fruto del furor del momento y de todo el trabajo que hemos hecho y de esa confianza ciega que tenemos en la filosofía, ahora mismo ese es mi peso, lo cual no quita que igual dentro de 5 años sea 50-50. En caso de crear uno mismo la cartera permanente e invertir en oro físico, ¿recomiendas lingotes o monedas? Ambas son alternativas perfectamente válidas. Las monedas al final ocupan menos espacio, son más transportables, pues si tienes que hacer liquidez con ella, pues no tienes que ir con el lingote o lo que sea, pero ambas son válidas. Lo que sí es que hay que comprarlo a un proveedor, pues que no te cobre demasiada comisión implícita, porque aunque no te cobren una comisión por comprar lingotes de oro o monedas, de una forma explícita que te digan, esta es la comisión, sí que te la pueden cobrar en forma de spread. Entonces, seguramente si el oro cotiza a 1.900, que está ahora prácticamente, el lingote no te lo vayan a vender a 1.900, te lo venderán a 1.910 o el que corresponda. Y esa es la comisión implícita, la que no se ve. No soy un experto en compra de lingotes porque nunca lo he hecho. Para mí lo más cómodo y lo más aconsejable es hacerlo a través de ETFs por su simpleza, por su liquidez inmediata, pero me parecen perfectamente válidas y ambas están tratadas por el propio Brownie como aconsejables y me parecen coherentes. Un usuario también nos pregunta, bueno, nos dice, hola Carlos, gracias por tu excelente presentación. ¿Conoces la filosofía de la cartera Golden Butterfly, que se basa en sobreponderar la renta variable, puesto que en la historia hay más periodos de bonanza económica y se puede aprovechar mejor?
Golden Butterfly es la cartera, ¿no? Es que no escuché bien. Sí, la Golden cartera Butterfly. Golden. Sí, la conozco. De hecho, nosotros hablamos personalmente con el creador de la propia web y me parece una alternativa muy buena, la verdad. No tengo ni una sola pega que decir. Es una alternativa perfectamente válida. Seguramente genere una rentabilidad ligeramente superior a la de la cartera permanente en el largo plazo, pero también tendrá más riesgo, tendrá más volatilidad y mayor drawdown. Al final, esto siempre es lo mismo. El binomio rentabilidad-riesgo. Esa mayor rentabilidad por tener mayor peso en renta variable te va a conllevar una mayor volatilidad y un mayor riesgo. En el largo plazo seguramente tengas una rentabilidad superior y me parece una alternativa muy buena, la verdad. Es perfectamente recomendable. Pero no es una cartera permanente, porque no es una cartera aquí ponderada y por muchos otros motivos. Vale, y dos últimas preguntas, ¿vale? En primer lugar, ¿cuál es el coste de cubrir la divisa? Pues el coste de cubrir la divisa es algo dinámico y es un campo en el que hay que meterse en profundidad porque el mercado de Forex es complejo. La verdad es que para mí es el más complejo. Y tiene un coste dinámico que va variando cada segundo. O sea, ahora no es el mismo que hace un minuto. Va variando en términos relativos de forma muy pequeña, el salto no es grande. Pues si hace un minuto era un 0,7, ahora igual es un 0,69. Pero es variable en el tiempo. Sí que el coste de la cobertura, como la rentabilidad, la yield que proporciona un bono americano es sustancialmente superior a la de un bono alemán, tener en cuenta que un bono alemán a 2050 tiene una yield to maturity de un 0% y un bono americano a 2050, pues cuando nosotros lo compramos tenía una rentabilidad de un 1,5, es un 1,5 más. Entonces, a nosotros el coste de la divisa nos está costando un 0,7 y lo tenemos fijo ahora mismo. Si le restas el coste de la divisa al yield to maturity del bono, seguimos teniendo una rentabilidad superior a la del bono alemán por un 0,8. Es el coste de la divisa, es dinámico y hay que entender cómo funciona, hay que hacer la cobertura o con futuros o con forwards, pero es un mercado complejo, ¿eh? Hay que estudiárselo en profundidad para no llevarte sorpresas. Una vez lo entiendes, no tiene gran cosa, es simplemente cubrir, pero antes de hacerlo hay que remangarse. Y finalmente, en el interior del fondo está incluido los ETCs en los que invierte. Sí, está incluido absolutamente todos los costes, el de los ETFs y el de los costes de intermediación. Si no fuese así, el coste del fondo en vez de ser un 0,69 aproximado sería de un 0,6 porque la comisión de gestión es un 0,5 y la de depositaría es un 0,10. Es un 0,69 por el resto de costes y es lo que calculamos que va a ser en el largo plazo porque hemos hecho una selección de los vehículos con menores costes que hay, que la mayoría pues, no están disponibles de una forma sencilla para el inversor de a pie. Por ejemplo, tenemos un fondo que invierte en renta variable americana y el coste es un 0,05. Pues claro, eso es una absoluta maravilla y nos ayuda muchísimo a que el coste del fondo sea tan atractivo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por tus respuestas, por la presentación y por compartir tu experiencia de inversión con nosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Recordad que en unos días tendréis disponible la grabación de este webinar. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias, luego. Eugene, a ti y a todos los asistentes por estar aquí. Un saludo a todos. Hasta luego.